Nunca pensé que la persona a la que más amé en esta vida se convertiría en mi verdugo. Cuando crucé la frontera por primera vez, hace más de 2 décadas, llevaba en el bolsillo apenas $80 y en el corazón un único propósito: trabajar, sobrevivir y enviar dinero a mi esposa y a mis hijos que habían quedado en mi país. Yo era un hombre con sueños sencillos: darle a mi familia lo que yo nunca tuve: un techo seguro, comida en la mesa y oportunidades. Recuerdo aquella madrugada como si fuera ayer. El aire seco del desierto me cortaba la garganta y cada paso parecía un suplicio. Éramos 10 hombres y una mujer, guiados por un coyote que no mostraba compasión alguna. Caminamos durante horas con los labios partidos y los pies sangrando. Yo llevaba conmigo una pequeña foto en blanco y negro. Mi mujer sonriente, con nuestro hijo mayor en brazos y la más pequeña tomada de su falda. Esa imagen era mi gasolina, la fuerza que me mantenía en pie cuando todo parecía perdido. Al llegar a Estados Unidos, descubrí que nada sería fácil. Dormí en el piso de un apartamento compartido con otros 7 migrantes. Comíamos arroz con frijoles casi todos los días, porque era lo más barato. Yo trabajaba en la construcción bajo el sol ardiente, con las manos llenas de ampollas, y aún así, cada semana apartaba una parte de mi salario para mandarla a casa. No importaba lo poco que me quedara, lo importante era que ellos estuvieran bien. Con el paso de los años, esa rutina se convirtió en mi vida. Madrugones, trabajo duro, envío de dinero. A veces me dolía el cuerpo, otras veces el alma. Porque lo cierto es que mientras más años pasaban, más me daba cuenta de que me estaba perdiendo la infancia de mis hijos. Las llamadas eran mi único consuelo. Mi esposa me decía: gracias, mi amor, por lo que mandas. Aquí no nos falta nada. Los niños están estudiando gracias a ti. Y yo, del otro lado de la línea, lloraba en silencio. Así pasaron 5, 10, 15, 20 años. Yo seguía aquí, en las sombras, sin papeles, sin derechos, pero con la esperanza de que algún día todo ese sacrificio tendría sentido. Lo que jamás imaginé fue que quien más debía amarme sería la persona que clavaría el cuchillo por la espalda. Todo comenzó con pequeñas señales que yo, ingenuamente, no quise ver. Mi esposa empezó a sonar distante en las llamadas. Antes me hablaba con cariño, ahora solo me daba respuestas cortas. Si le preguntaba algo sobre los niños, cambiaba de tema. Yo pensaba que era el cansancio, que quizá la rutina también la había desgastado. ¿Estás bien?, le pregunté una noche. Sí, solo estoy ocupada. ¿Ocupada en qué? En cosas de la casa, no te preocupes. Y yo, tonto, no insistía. Pasaron unos meses y empecé a notar que el dinero que enviaba ya no alcanzaba. Ella me pedía más y más. Las cosas aquí están caras, me decía. Pero mando casi todo lo que gano. Respondía yo, preocupado. Pues si no mandas más, no sé cómo vamos a hacer. Yo trabajaba turnos dobles para cumplir con sus demandas. Mis manos estaban tan lastimadas que algunas noches no podía ni cerrarlas. Pero lo hacía, porque confiaba en ella, porque creía que era por nuestra familia. Un día, uno de mis primos que todavía vivía en mi país me llamó. Me dijo algo que me dejó helado. Hermano, ¿tú sabes que tu mujer anda con otro hombre? ¿Qué? Casi solté el teléfono. Sí, todos lo saben aquí. Ella dice que tú ya no vas a volver, que solo eres el banco que manda dinero. Me negué a creerlo. No, ella no es así. Llevamos más de 20 años juntos. Tenemos hijos. Pues abre los ojos, me dijo mi primo. No gastes tu vida acá para que otro disfrute de lo que tú sudas. Colgué y sentí que el mundo se me venía abajo. La duda empezó a carcomerme por dentro. Esa noche no pude dormir. La imagen de mi esposa, viéndose con otro hombre, me perseguía como un fantasma. Al día siguiente la confronté por teléfono. Dime la verdad, ¿tienes a alguien más? Hubo un silencio largo, eterno. No sé de qué hablas. No me mientas. Ya me contaron. La gente habla mucho. Tú mejor preocúpate por mandar dinero. Esa respuesta me desgarró. No hubo un no. No hubo un te amo. Solo frialdad. Desde ese momento todo cambió. Yo seguí enviando dinero, pero ya no con la misma ilusión. Era como alimentar un pozo sin fondo. Mis hijos ya eran adultos y apenas me llamaban.
Sentía que era un extraño en mi propia familia. Y entonces llegó el golpe final. Un viernes por la tarde, después de salir de la obra, vi una patrulla migratoria estacionada frente a la casa donde vivía. Sentí que el corazón me iba a reventar. 2 agentes bajaron y me llamaron por mi nombre. «Tenemos una denuncia anónima», me dijo uno de ellos. «Según información, usted se encuentra ilegalmente en este país». Me esposaron frente a mis compañeros. El mundo me dio vueltas. Yo sabía que alguien me había delatado. ¿Pero es quién? Esa noche, en el centro de detención, logré hacer una llamada. Y aunque mi instinto me decía que no lo hiciera, marqué el número de mi esposa. «¿Aló?», respondió con voz fría. «Soy yo». Me detuvieron. Alguien me denunció. Hubo un silencio, y luego escuché esas palabras que jamás olvidaré. «Fui yo». Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué dijiste? «Fui yo quien te denunció. Ya no quiero que sigas aquí. Yo ya tengo otra vida». El teléfono casi se me cayó de las manos. No podía creer lo que escuchaba. 23 años de sacrificio, de sudor, de hambre, de soledad, todo para que la mujer a la que más amé me entregara como si fuera un criminal. En ese momento sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Me quedé mirando el techo de la celda, recordando cada año, cada dólar enviado, cada cumpleaños que me perdí, cada lágrima que derramé en silencio. Todo había sido en vano. Esa noche no dormí. Escuchaba los sollozos de otros detenidos, hombres como yo, que habían venido buscando un futuro mejor. Pero ninguno, estoy seguro, había sido traicionado de la manera en que yo lo fui. Mi corazón ardía entre el dolor y la rabia. No podía dejar de preguntarme, ¿cómo alguien que juró amarme, que juró esperarme, pudo ser capaz de entregarme a inmigración? Lo peor es que aún no sabían qué iba a pasar conmigo. Si me deportaban, si podía apelar, si me dejarían llamar a un abogado. Lo único cierto era que mi vida había cambiado para siempre. Esa es mi historia, o mejor dicho, el inicio de ella. Porque lo que vino después fue aún más duro, más cruel, y más revelador de lo que jamás imaginé. Y quiero contártelo todo, paso a paso, para que entiendas cómo un hombre puede perderlo todo, no en manos de un enemigo, sino de la persona en la que más confió. Cuando escuché a mi esposa decirme con esa frialdad que ella misma había sido quien me denunció, algo dentro de mí se rompió para siempre. No fue solo el miedo de estar detenido, no fue solo la vergüenza de haber sido esposado como un delincuente, fue la certeza de que la mujer a la que dediqué mi vida me había enterrado viva. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. El guardia me devolvió a mi celda y yo apenas podía respirar. Mis compañeros de cuarto, otros 5 hombres, todos detenidos igual que yo, me miraban con compasión. Ellos también tenían sus historias, sus familias, sus traiciones, pero ninguno de ellos podía imaginar lo que sentía yo en ese instante. Me senté en el catre, con los ojos clavados en el suelo, y lo único que podía repetirme era: ¿por qué? ¿Por qué ella? Los días en el centro de detención eran todos iguales. Nos despertaban temprano con un ruido metálico. Nos daban un desayuno que apenas alcanzaba para engañar el estómago. Un pan duro, un huevo frío y un vaso de leche aguada. Pasábamos las horas entre 4 paredes, sin saber qué iba a pasar con nosotros. Algunos esperaban deportación inmediata. Otros apelaban con abogados, otros simplemente se resignaban. Yo, en cambio, estaba perdido. No sabía qué esperar, no sabía en quién confiar, no sabía ni siquiera si valía la pena seguir luchando. Una noche, mientras hablaba con un salvadoreño que compartía celda conmigo, me animé a contarle mi historia. «Hermano», me dijo él, después de escucharme, «lo tuyo es lo peor que he oído aquí dentro. La mujer es la que uno cree que siempre va a estar. Y mira». «Sí», respondí con la voz apagada. «Yo le di todo. Hasta mis años. Entonces no llores por ella», me aconsejó. «Llora por ti, porque te perdiste la vida. Pero no dejes que te quite también el resto». Sus palabras me calaron hondo. Y esa noche entendí que, si quería sobrevivir, tenía que empezar a pensar en mí. Pasaron las semanas. Me asignaron un abogado de oficio para ver si podía pelear mi caso. La primera vez que me senté frente a él, le conté mi situación. «He vivido aquí más de 20 años», le dije. «He trabajado, no tengo antecedentes. Todo lo que hice fue mandar dinero a mi familia.
Él me miró con seriedad y respondió: Lo entiendo, pero el problema es que alguien cercano lo denunció. Y eso pesa mucho. Pero fue mi esposa. Exclamé, con el corazón en la garganta. El abogado bajó la mirada y dijo: A veces los que más deberían cuidarnos son los que nos hunden. Voy a intentar apelar, pero no puedo prometerle nada. Salí de esa reunión con la sensación de que mi vida estaba en manos de un hilo delgado, a punto de romperse. Mientras tanto, en mi país, la noticia corría. Un día recibí una llamada de mi hija menor, ya adulta. Papá, me dijo entre lágrimas, mamá nos contó lo que pasó. ¿Y qué opinas tú, hija? Le pregunté con miedo. No sé qué pensar. Solo sé que estoy contigo. No merecías esto. Sus palabras me dieron un poco de alivio, pero también me dolió escuchar cómo dudaba. Ella no sabía toda la verdad, y yo tampoco quería hablar mal de su madre. Aun después de todo, había una parte de mí que seguía amándola. O tal vez era costumbre, o tal vez era solo el recuerdo de lo que alguna vez fuimos. Una tarde, mientras esperaba noticias de mi caso, recibí una visita inesperada. Era un primo mío que vivía en otro estado. Había viajado solo para verme. Primo, tenías razón, le dije apenas lo vi. Ella me traicionó. Él asintió con un gesto de tristeza. Y no sabes lo peor. ¿Qué puede ser peor que esto? Pregunté, incrédulo. Ella no solo está con otro hombre, está embarazada de él. Sentí que me arrancaban el alma. ¿Qué dices? Sí. Y lo peor es que anda diciendo que tú ya no existes, que estás en la cárcel y que jamás vas a volver. Me quedé en silencio. Era como si me hubieran dado la última estocada. 23 años sosteniendo un hogar desde la distancia. Y al final, todo lo que construí se derrumbaba frente a mis ojos. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de mi esposa riendo con ese hombre, con el vientre creciendo por un hijo que no era mío. Yo me revolvía de rabia, de impotencia, de dolor. Una noche, mientras intentaba dormir en mi catre, uno de mis compañeros me dijo: Hermano, tienes dos caminos. O te hundes en ese dolor, o lo usas para salir adelante. ¿Y cómo se sale adelante desde aquí? Pregunté, amargado. Empieza por perdonarte a ti mismo. No a ella. A ti, por haber confiado tanto. Esa frase me quedó dando vueltas. Quizá tenía razón. Tal vez lo primero que debía hacer era dejar de culparme. Finalmente llegó la audiencia. Estaba frente al juez, con las manos sudorosas. Mi abogado habló de mis años de trabajo, de mi buen comportamiento, de cómo siempre envié dinero a mi familia. Yo apenas podía levantar la mirada. El juez me escuchó con paciencia. Luego dijo: El problema es que usted entró ilegalmente y nunca regularizó su estatus. Y la denuncia que recibimos es muy clara. Sentí que todo se derrumbaba. Sin embargo, continuó el juez, debido a su tiempo en este país y a que no tiene antecedentes, voy a considerar darle una salida voluntaria en lugar de una deportación forzada. Mi abogado me explicó después lo que significaba. Yo podía regresar a mi país por mi cuenta, sin que quedara una marca permanente en mis papeles. Pero eso también significaba que debía dejar todo atrás. Salí de esa sala con un vacío indescriptible. Por un lado, me habían dado una oportunidad de no ser tratado como un criminal. Por otro, me estaban arrancando de la vida que construí durante más de 2 décadas. Esa noche, en el silencio de mi celda, me prometí algo. Si tenía que volver a mi país, no iba a regresar derrotado. Iba a regresar con la frente en alto. No por ella, no por mi esposa, sino por mí mismo. Lo que no sabía era que mi regreso me deparaba descubrimientos aún más oscuros. Porque lo que había pasado con mi mujer y su nueva vida era solo la punta del iceberg. Y esa verdad me la encontraría cara a cara, cuando pusiera un pie en el lugar al que había estado enviando dinero por 23 años. El día que subí al avión de regreso a mi país, sentí que llevaba una maleta invisible mucho más pesada que la que iba en el compartimiento superior. Eran 23 años comprimidos en recuerdos, sacrificios y lágrimas. Afuera, el mundo seguía igual. La gente tomaba café en el aeropuerto, los niños reían, los anuncios de vuelos se repetían sin parar. Pero dentro de mí había un huracán. Me miraba las manos, endurecidas por décadas de trabajo en la construcción. Cada cicatriz era un recordatorio de lo que había entregado. Y ahora, de vuelta,
No sabía qué me esperaba. No sabía si me recibirían mis hijos con cariño, si me mirarían como un extraño o como un fracasado. El vuelo duró horas, pero a mí me parecieron siglos. Cuando por fin el avión aterrizó, sentí un nudo en la garganta. Respiré el aire húmedo y caliente de mi tierra natal. Hacía más de 2 décadas que no lo olía. Ese aroma a tierra mojada me devolvió recuerdos de infancia, de juventud, y de lo que alguna vez fui antes de cruzar la frontera. Al salir del aeropuerto, vi a lo lejos a mi hija menor esperándome. Ya no era la niña que dejé. Era una mujer hecha y derecha. Corrí hacia ella y la abracé con tanta fuerza que sentí que podía romperme los huesos. Lloramos los dos. Papá, pensé que nunca volvería a verte. Yo también, hija. Yo también. Fue un momento agridulce. La alegría de verla contrastaba con el dolor de todo lo que habíamos perdido. Ella me llevó en taxi hasta la casa que, en teoría, yo había construido con mis remesas. El trayecto fue un silencio incómodo. Yo quería preguntar por su madre, pero no me atrevía. Hasta que finalmente ella habló. Papá, antes de llegar, quiero decirte algo. Dime. No te hagas ilusiones con mamá. Ella no te está esperando. Y no solo porque tenga otra vida. Es peor. Me quedé helado. ¿Peor? ¿Qué quieres decir? Ya lo verás. Cuando llegamos a la casa, lo primero que sentí fue un golpe de vacío. Yo había soñado tantas veces con ese momento. Imaginaba abrir la puerta y ver el hogar que sostuve durante 23 años. Pero lo que encontré fue distinto. La fachada estaba descuidada, con pintura cayéndose y el portón oxidado. Dentro, la casa no tenía el brillo que esperaba. Sí, estaba en pie, con paredes sólidas y techos firmes, pero se notaba que no había sido cuidada con amor. En la sala me encontré con la escena que me partió el alma. Mi esposa, la mujer que había sido mi compañera de juventud, estaba sentada con un hombre a su lado. Un hombre joven, al menos 10 años menor que ella. Y lo peor, ella tenía en brazos un bebé. Así que volviste, dijo ella, sin levantarse siquiera. Después de todo lo que hice por ustedes, ¿esto es lo que encuentro? Pregunté con la voz quebrada. El hombre me miró con arrogancia. Viejo, esta ya no es tu casa. Tú te fuiste, y ella siguió con su vida. No es mi casa. Yo la levanté ladrillo por ladrillo con mi sudor. Yo mandé cada centavo. Grité, sintiendo la rabia ahogarme. Mi esposa me miró fríamente. Tú te fuiste. Nunca volviste. Aquí el que estuvo presente fue él, no tú. Me quedé mudo. El bebé lloró, y ella lo arrulló como si nada. Yo entendí, en ese instante, que había perdido no solo a mi esposa, sino también el lugar que alguna vez llamé hogar. Esa noche no dormí. Me quedé en el cuarto de mi hija menor, que aún vivía ahí, y lloré como un niño. Ella me acariciaba la espalda. Papá, tienes que ser fuerte. Ya no puedes confiar en ella. Pero es que, toda mi vida fue por ella. Murmuré. No, papá. Fue por nosotros. Por mí, por mis hermanos. No olvides eso. Sus palabras me dieron un poco de consuelo. Pero el dolor seguía ahí, clavado en el pecho. Al día siguiente me encontré con otra traición aún más grande. Revisando papeles en la casa, descubrí que varias propiedades y terrenos que yo había comprado con mis remesas estaban a nombre de mi esposa. Y ella los había vendido en secreto para mantener su nueva vida con ese hombre. Sentí que me caía al abismo. No solo me había quitado mi dignidad, también mi esfuerzo material. Yo había trabajado como un esclavo para darle a mi familia un futuro, y todo había desaparecido. Cuando la confronté, ella ni siquiera negó nada. ¿Y qué esperabas? Me dijo. Yo no iba a quedarme sola todos esos años. Tú elegiste largarte. Yo elegí vivir. Esa respuesta me dolió más que cualquier golpe. Los días siguientes fueron un infierno. Mis hijos mayores apenas me hablaban. Ellos ya estaban acostumbrados a la presencia de ese otro hombre. Algunos incluso lo llamaban papá. Me sentía como un intruso en mi propia sangre. Caminaba por la casa y veía fotos de ellos en las que yo no estaba. Fotos de cumpleaños, de graduaciones, de momentos que nunca viví. Y en muchas de esas fotos, el hombre que ocupaba mi lugar sonreía abrazado a mis hijos. Me preguntaba, ¿valió la pena? ¿Valieron la pena los 23 años de ausencia, de hambre, de frío, de lágrimas en silencio?
La respuesta, en ese momento, era un no rotundo. Un día, no aguanté más y enfrenté a mi esposa directamente. ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté, con la voz temblando. Porque tú ya no eras parte de mi vida. Pero yo mandaba dinero cada mes. El dinero no es compañía. El dinero no me abrazaba por las noches. Esa fue la primera vez que entendí que para ella, yo no era un hombre, era un cajero automático. Y cuando dejó de necesitarme, me desechó. El dolor me llevó al borde de la locura. Pero también encendió en mí una chispa, la necesidad de reconstruirme. No quería seguir siendo el hombre traicionado, el que vivía de recuerdos. Tenía que empezar de nuevo, aunque doliera. Comencé a buscar trabajo en mi país. No era fácil. Muchos me miraban como el que fracasó en el norte. Pero poco a poco, con la ayuda de mi hija menor y de algunos primos, fui encontrando pequeños trabajos en construcción. No era mucho, pero al menos me mantenía ocupado. Sin embargo, la herida emocional seguía abierta. Cada vez que veía a mi esposa con ese hombre, cada vez que escuchaba al bebé llorar, sentía que me arrancaban el alma de nuevo. Hasta que un día sucedió algo que cambiaría el rumbo de todo. Recibí una llamada anónima que me reveló un secreto aún más oscuro sobre mi esposa y su nueva pareja. Un secreto que me hizo entender que mi historia no había terminado, sino que apenas estaba comenzando. La llamada llegó una noche cualquiera, cuando yo estaba sentado en la cama improvisada del cuarto que mi hija menor me había cedido. El cansancio del día me pesaba en los hombros, pero el insomnio me mantenía despierto. El celular sonó con un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo en mi interior me dijo que debía hacerlo. «¿Aló?», dije con voz ronca. Del otro lado, una voz masculina, grave, casi susurrante, respondió. «Señor, sé lo que le hicieron. Sé lo que su esposa y ese hombre están tramando». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Quién habla? No importa quién soy. Solo quiero que sepa la verdad. Ese hombre con el que vive su mujer no es lo que parece. No solo la convenció de olvidarse de usted, también la está usando». Me quedé en silencio, el corazón golpeándome el pecho. «¿Usando? ¿Cómo?», pregunté. «Lo que le voy a decir es peligroso. Pero usted merece saberlo. Ese hombre es parte de una red que estafa migrantes. Su esposa le pasó todo el dinero que usted mandaba durante años, y él lo manejaba. Usted no solo perdió a su familia, lo convirtieron en su víctima». Me temblaron las manos. «¿De qué está hablando? Investigue por usted mismo. Pregunte en el barrio, pregunte en los registros. Ese hombre tiene denuncias por fraude, pero siempre sale limpio porque sabe cómo manipular. Y su esposa lo protege». Antes de que pudiera hacer más preguntas, la llamada se cortó. Esa noche no dormí. Mi mente era un torbellino de dudas. ¿Podía ser cierto? ¿Todo ese dinero que envié terminó en manos de ese hombre? ¿Mi esposa había sido cómplice desde el principio? Al amanecer, decidí empezar a investigar. Fui al mercado del barrio, donde la gente siempre sabía más de lo que parecía. Me acerqué a un viejo amigo de juventud, alguien que me había reconocido días atrás. «Hermano», le dije, «necesito que me digas la verdad. ¿Qué sabes de ese hombre que vive ahora con mi esposa?». El hombre me miró en silencio, como midiendo mis intenciones. Luego suspiró. «No quería ser yo quien te lo dijera, pero ya que preguntas, ese tipo no vale nada. Estafador, jugador, mujeriego. Ha estado con varias mujeres al mismo tiempo, y a todas les sacó dinero. Lo de tu esposa no fue amor, fue negocio». Las palabras me cayeron como piedras. «¿Negocio?». «Sí. Aquí todos saben que él es experto en manipular. La gente sospecha que fue él quien la convenció de denunciarte a inmigración. Así podía quedarse con todo sin que tú volvieras a reclamar». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Era como si una parte de mí hubiese querido creer que, al menos, mi esposa se había enamorado de otro y ya. Pero no. Era peor. Había sido engañada y, al mismo tiempo, cómplice de un plan sucio. Esa tarde enfrenté a mi esposa directamente. Entré a la sala, donde ella estaba viendo televisión con ese hombre y el bebé. «Necesito hablar contigo a solas», le dije con firmeza. Ella bufó, pero se levantó. Lo llevé hasta la cocina. «Dime la verdad», le exigí. «¿Cuánto dinero de lo que mandé terminó en manos de él?».
Ella se cruzó de brazos. ¿Y qué importa? Ese dinero era para la casa. Y él me ayudó a manejarlo. Me ayudó a robarlo, querrás decir. Grité, perdiendo el control. Ella me miró con desprecio. No seas ridículo. Tú estabas allá, lejos. Yo necesitaba a alguien aquí. Y él estuvo. Estuvo. Reí amargamente. Él es un estafador. Todo el barrio lo sabe. Hasta me dicen que fue idea suya denunciarme a inmigración. Ella no respondió. Bajó la mirada. Ese silencio fue la confirmación que necesitaba. Esa noche, mi hija menor vino a verme, preocupada. Papá, ten cuidado. Ese hombre es peligroso. He escuchado cosas, gente que lo acusa de amenazas, de violencia. No me importa, le respondí con la voz firme. No voy a dejar que me arrebaten todo sin luchar. Ella me tomó de la mano. Entonces no lo hagas solo. Yo estoy contigo. Los días siguientes me dediqué a juntar pruebas. Fui al registro civil, revisé documentos, hablé con vecinos. Descubrí que varias propiedades a nombre de mi esposa habían sido vendidas y transferidas con firmas dudosas. Había indicios claros de fraude. Una tarde, mientras revisaba papeles en un café, se me acercó un hombre que parecía nervioso. ¿Usted es el esposo de? Me preguntó en voz baja. Sí. ¿Quién es usted? Trabajé con ese tipo. Y me debe dinero. Lo vi firmar papeles falsos a nombre de su esposa. Si usted quiere, puedo testificar. Esa fue la pieza que me faltaba. Con ayuda de un abogado local, inicié una denuncia formal. No fue fácil. El sistema era lento, y él tenía contactos que lo protegían. Pero ya no era el hombre derrotado que regresó del norte. Era alguien dispuesto a recuperar su dignidad. El enfrentamiento final llegó una noche de lluvia. Yo volvía de hablar con el abogado cuando lo encontré esperándome en la esquina, con 2 hombres más. Así que andas metiendo las narices donde no debes, me dijo, con una sonrisa cínica. Solo estoy buscando justicia, respondí, sin retroceder. Justicia. Tú ya no tienes nada aquí. Esta es mi casa, mi familia. Tú eres un fantasma. Me temblaban las piernas, pero no me dejé intimidar. No soy un fantasma. Soy el hombre que trabajó 23 años para levantar lo que tú destruiste. Y voy a recuperar lo que es mío. Él se acercó, amenazante. Ten cuidado. Los fantasmas desaparecen. Antes de que las cosas se pusieran peor, unos vecinos salieron y los hombres se dispersaron. Pero entendí que la guerra apenas comenzaba. Esa noche, mientras abrazaba a mi hija y le prometía que no la dejaría sola, sentí que algo dentro de mí renacía. Sí, había perdido mucho. Sí, me habían traicionado. Pero aún tenía fuerza, aún tenía dignidad, aún tenía razones para luchar. Lo que no sabía era que en los días siguientes iba a descubrir la traición más dolorosa de todas. Una traición que no venía de mi esposa, ni de ese hombre, sino de alguien que yo jamás hubiera imaginado. Siempre pensé que ya no podía dolerme más. Después de que mi esposa me traicionara, después de que el hombre con el que vivía me robara, después de que mi vida en Estados Unidos se desmoronara, creí que ya lo había perdido todo. Pero estaba equivocado. La vida, cuando quiere golpearte, no lo hace una sola vez. Lo hace en oleadas, hasta que te arrodillas o aprendes a resistir. Después de aquella noche en que enfrenté a ese hombre en la esquina, yo seguía reuniendo pruebas para llevarlo ante la justicia. Mi hija menor era mi único apoyo. Ella me acompañaba a cada cita con el abogado, me animaba cuando quería rendirme y me recordaba que aún tenía valor. Una tarde, ella me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, «Papá, yo sé que esto te duele, pero tienes que saber algo más, algo que quizás te destruya». Sentí un nudo en la garganta. «¿Qué cosa, hija?», pregunté, con el corazón acelerado. «No todos tus hijos estuvieron de tu lado en esto». «¿Qué quieres decir?». «El hermano mayor fue el quien ayudó a mamá a convencer a inmigración. Fue el quien firmó algunos papeles para transferir las propiedades». Me quedé sin aire. «No, no puede ser. Es mi hijo». «Lo sé, papá. Pero él creció viéndote como un extraño. Y ese hombre se metió en su cabeza». Me desplomé en la silla. Nunca en mis peores pesadillas imaginé que uno de mis propios hijos se volvería parte de la traición. No solo había perdido a mi esposa,
También había perdido al niño por el que trabajé tantas noches sin dormir, al niño cuya foto llevaba en mi bolsillo cuando crucé el desierto. Esa noche lloré como nunca antes. Ya no era solo la rabia, era la sensación de haber entregado mi vida entera y no haber recibido nada a cambio. Mi hijo, mi propio hijo había decidido borrarme. Al día siguiente lo busqué. Necesitaba mirarlo a los ojos. Lo encontré en la puerta de la casa, serio, con los brazos cruzados. Hijo, le dije, con la voz quebrada, dime que no es cierto. Dime que no me traicionaste. Él me miró sin pestañear. Papá, yo crecí sin ti. Tú nunca estuviste. El que estuvo fue él. Él me dio consejos, me acompañó. Tú solo mandabas dinero. Porque estaba trabajando por ustedes. Para que no les faltara nada. El dinero no es un padre. Tú elegiste irte. Ahora vive con las consecuencias. Esas palabras fueron cuchillos. Sentí que me arrancaban el corazón. No había nada que pudiera decir para cambiar su visión. Para él, yo era un ausente. Un fantasma. Después de ese encuentro, comprendí algo doloroso. Había perdido a mi hijo para siempre. Y por mucho que intentara pelear por justicia, la herida de su traición nunca sanaría del todo. Pero también entendí otra cosa. No podía seguir atado al pasado. Si seguía revolcándome en el dolor, terminaría muriendo en vida. Entonces tomé una decisión. Con ayuda del abogado y de los pocos testigos que se atrevieron a hablar, iniciamos un proceso legal contra ese hombre y contra mi esposa. No era fácil. Había corrupción, había amenazas, había miedo. Más de una vez recibí advertencias de que debía dejar el caso. Pero ya no era solo por mí. Era por mi dignidad, por mi hija menor, por demostrar que no todo había sido en vano. Meses después, logramos que un juez aceptara revisar los documentos fraudulentos. El hombre fue citado, aunque trató de evadirlo. Su historial de denuncias lo alcanzó. Finalmente, lo arrestaron por fraude y falsificación de documentos. Mi esposa, en cambio, quedó en libertad, pero manchada por el escándalo. No me alegró verla caer. Solo sentí un vacío. Ella ya no era la mujer que yo había amado. Era otra persona. Y yo ya no la reconocía. Mi relación con mis hijos quedó rota. Solo mi hija menor siguió a mi lado. Con ella empecé una nueva vida. Trabajamos juntos en pequeños proyectos de construcción, y poco a poco levantamos una casita modesta. Nuestra casita. No era la mansión que soñé construir con mis remesas, pero tenía algo que la otra nunca tuvo. Sinceridad, amor verdadero. Un día, sentado en la entrada de esa nueva casa, mi hija me dijo: «Papá, ¿te arrepientes de haberte ido al norte?» Pensé en todo lo que había vivido. En el desierto, en las lágrimas, en las humillaciones, en la cárcel, en la traición de mi esposa, en la pérdida de mi hijo. Pero también pensé en la fortaleza que descubrí dentro de mí, en el amor de mi hija, en la dignidad recuperada. La miré y respondí: «No me arrepiento de haber ido. Me arrepiento de no haber vuelto antes. Hoy, mientras cuento mi historia, no busco lástima. Busco que otros no cometan mi error. Que entiendan que el dinero nunca reemplaza la presencia, que los sacrificios a veces se convierten en cadenas, y que la verdadera riqueza no está en los dólares que envías, sino en los abrazos que compartes». Yo perdí 23 años de mi vida creyendo que compraba amor con remesas. Y al final, me di cuenta de que el amor verdadero no se compra. Se cultiva día a día, cara a cara, con paciencia y con entrega. Mi esposa me traicionó. Mi hijo me dio la espalda. Mi vida en Estados Unidos terminó en cenizas. Pero aquí estoy. Vivo. Luchando. Aprendiendo a empezar de nuevo. Y si mi historia sirve para que aunque sea una persona abra los ojos y valore lo que tiene cerca, entonces todo este dolor no habrá sido en vano. Este es el fin de mi testimonio. Una historia de traición, sí, pero también una historia de renacimiento. Porque aunque me lo quitaron todo, descubrí que todavía me queda lo más importante, la capacidad de seguir de pie. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te conmovió, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios desde qué ciudad me escuchas.